Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar acerca del cálculo de dominio y rango de una función, el cual es la cuarta clase de nuestro curso de función. En el video anterior habíamos hablado acerca del dominio y rango. Habíamos dicho que las primeras componentes hacen referencia al dominio y las segundas componentes hacen referencia al rango. Luego habíamos tocado el tema de regla de correspondencia, que simplemente era una relación entre y x, haciendo x como representación del dominio y a y como representación del rango, ¿no? Entonces establecía una ecuación matemática que se puede representar en el plano cartesiano, y habíamos visto que x es la variable independiente y y la variable dependiente. Al terminar el video también vimos lo que es una función real de variable real. Habíamos dicho que el conjunto de llegada y partida están incluidos en el campo de los reales. Entonces, de ahora en adelante, en lo que va el curso, vamos a plantear funciones en el campo de los reales. Entonces, vamos a redefinir el dominio y el rango, considerando que vamos a trabajar en el campo de los reales o con números reales. De esa manera, entonces, el dominio se define de la siguiente manera: como x, que pertenece a un conjunto de partida, que este conjunto está incluido en el campo de los reales. A su vez, la regla de correspondencia debe de existir en los reales. Y el rango se define como los valores de y que pertenecen al conjunto de llegada, que está incluido en el campo de los reales, ¿no? Como decíamos, función real de variable real, tal que existe el dominio de f y la regla de correspondencia. Se dice que para hallar el rango tenemos que hallar primero el dominio. Entonces, para entender un poco estos conceptos, vamos a resolver un problema. Nos dicen que tenemos la función x sin y, ¿no? La función f, tal que tiene por regla de correspondencia esta expresión, raíz cuadrada de x más 2 sobre menos x, y nos piden hallar su dominio y su rango de dicha función. Bueno, entonces vamos a hallar el dominio. Para hallar el dominio tenemos que preguntarnos si la expresión, si la regla de correspondencia, es decir, raíz cuadrada de x más 2 sobre menos x, existe en los reales. Y la respuesta es que no en su totalidad, porque nosotros debemos tener en cuenta que en los reales pues no existe un número en el cual pueda ser dividido por cero, y a su vez en los reales no se definen las raíces de índice par, ¿no?, que contienen números negativos. Entonces, estos dos expresiones no existen en el campo de los reales, por lo tanto vamos a restringir algunos valores, ¿no? Si nosotros analizamos la regla de correspondencia que nos plantea en el problema, vemos que hay una expresión fraccionaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir que x tiene que ser diferente de 0, porque si x es 0, tendríamos un número dividido entre 0. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, para que la expresión exista en el campo de los reales, tenemos que decir que lo que está dentro del símbolo radical tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Porque vemos que el índice acá es 2, por lo tanto tenemos que garantizar que lo que está dentro no sea negativo. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0. Para resolver esto tenemos que saber conceptos de inecuaciones, y esto sería de la siguiente manera, ¿no? Igualamos a 0 cada factor. Si igualamos a 0 en el numerador, vamos a tener x igual a menos 2, y si igualamos a 0 en el denominador, vamos a tener x 0. Como el símbolo de orden es mayor o igual, vamos a tomar los puntos y luego vamos a aplicar nuestras curvas de la siguiente manera. Vamos a empezar con el signo que resulte al multiplicar los coeficientes principales de dichos factores. Acá arriba teníamos 1 y abajo tenemos menos. 1 por menos resulta negativo, ¿no? Entonces empezamos con menos y vamos alternando menos, más, menos. Bueno, en el canal tenemos un video donde explicamos este método o cómo resolver inecuaciones, ¿no? Así que les invito a ver el video que dejaré en la descripción de este video. Bueno, entonces como el símbolo de orden es mayor o igual, quiere decir que la expresión son valores positivos, entonces la zona sería la parte central. Entonces de acá vamos a decir que x pertenece desde menos 2 hasta
0 de la siguiente manera. Entonces, ese sería el intervalo considerando esta inecuación. Sin embargo, tenemos otra restricción que habíamos puesto, que x tiene que ser diferente de 0. Entonces, al final, luego de tener claro los valores de x, en el cual pues hacen que la función no pertenezca al campo de los reales, tenemos que intersecarlo. Entonces, si nosotros intersecamos este intervalo que hemos hallado por la segunda condición con la condición de que x tiene que ser diferente de 0, tendríamos entonces el dominio de la función. Por lo tanto, el dominio de esta función, en este caso f, va a ser pues los valores que van desde -2 tomado hasta 0 abierto, es decir, no tomado en 0. Entonces, básicamente, para hallar nosotros el dominio de una función, tenemos que darnos cuenta qué valores no pueden ser considerados para que la función, la regla de correspondencia, esté bien definido, o mejor dicho, exista en el campo de los reales. Entonces, si quitamos esos valores que no son posibles que los tome en la función, tendríamos el dominio de la función. Bueno, no necesariamente quitar, ¿no? Por ejemplo, acá hemos analizado que esta expresión sea mayor o igual que 0. Es una condición, porque acá el índice es 2, ¿no? El índice del radical es 2, entonces es par, y lo que está dentro tenemos que decir que tiene que ser mayor o en todo caso 0. Con esa condición tenemos un intervalo que va de -2 a 0, es decir, que son solo esos valores que van a hacer que la expresión x más 2 sobre menos x sea positivo. Entonces se garantiza que la regla de correspondencia esté bien definida en los reales. Además, tenemos que quitar el valor de x0, ¿no? Entonces, una vez calculado el dominio, se puede calcular el rango. Bueno, y entonces, si nosotros reemplazáramos todos los valores del dominio en la regla de correspondencia, hallaríamos lo que se llama rango. Entonces, como este es un intervalo y en este intervalo hay infinitos valores, reemplazar valores sería muy tedioso. Para ello, tenemos que tratar de formar esta expresión basada en el dominio. Y eso pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que la regla de correspondencia es la siguiente: f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2 sobre menos x. Entonces voy a dividir por menos x a lo que está arriba, es decir, si tenemos 2 más 4, dividimos entre 3. Esto lo podemos separar en 2 tercios más 4 tercios, ¿no? Eso es lo que voy a hacer en la expresión que nos dan. Entonces esto va quedando lo siguiente: la raíz cuadrada de x sobre menos x más 2x. Esto va quedando por acá menos 1, porque x sobre menos x es 1, es menos 1. Entonces por acá nos va quedando 2 sobre x. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que la expresión solo contenga una x, y a partir de eso vamos a empezar a dar forma. Esta es una de las maneras de resolver o encontrar el rango. Sin embargo, se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Teniendo en cuenta conceptos o también gráficamente quizás. Pero en este caso, que es lo más común, es resolver desde x para encontrar el rango. Entonces vamos a decir que x, que representa los valores del dominio, pertenece desde -2 a 0 no tomado. Entonces ahora voy a hallar el intervalo a donde pertenece 1 sobre x. 1 sobre x pertenece entonces a menos infinito, desde menos infinito hasta menos un medio. Bueno, en menos un medio es tomado. ¿Por qué? Nosotros tenemos por acá en la recta numérica lo siguiente. Por acá tenemos a -2 y por acá tenemos a 0 no tomado. Entonces los valores que vamos a invertir son los valores que están en ese intervalo. Si nosotros, por ejemplo, tomásemos un valor muy cercano a 0, por ejemplo el 0.0009, es negativo porque nos estamos acercando de izquierda a derecha al 0. Entonces, si nosotros invertimos este número, que es 0.009, sale un número muy grande: 10.000 sobre 9.
negativo. Entonces podemos ir tomando valores más pequeños, por ejemplo el menos 0.00000, y así 9, por ejemplo. Entonces cada vez se va haciendo más grande. Entonces podemos ver claramente que si nosotros queremos invertir el cero, esto va a ser casi infinito, ¿no? Y si nosotros analizamos hacia la izquierda, nos vamos a dar cuenta que el límite de los valores que vamos invirtiendo va a ser menos un medio. Porque si nosotros tomásemos, por ejemplo, acá un valor que sea, por ejemplo, menos 0.8, por ejemplo, si menos 0,8 lo vamos a comparar con menos 0.5, que es menos un medio, damos cuenta de que menos 0.5 es mayor que menos 0.8, es decir, que menos 0.8 está dentro de este intervalo, ¿no? Por lo tanto, el valor límite que va a quedar por acá a la derecha al invertir todo este intervalo va a ser menos un medio. Bien, ahora vamos a multiplicar por 2 y vamos a tener acá 2 sobre x. Entonces, ¿a dónde pertenecerá 2 sobre x? Acá simplemente es multiplicar por 2 a todos los valores del intervalo. Y claramente va a ser pues desde menos infinito. Y acá multiplicando por 2 sería menos 1. Ahora vamos a restarle 1. Si restamos 1 a 2 sobre x, nos va quedando menos infinito por acá. Y si restamos menos 1 al extremo, va a quedar menos 2. Bueno, acá, llegado a este punto, me doy cuenta de que acá ha habido un error. Al dividir 2 entre menos x, me olvidé del signo, acá queda en realidad negativo. Entonces, antes de sumarle menos 1, nosotros tenemos que multiplicarle por menos a 2 sobre x. Y si nosotros le multiplicamos por un número negativo, toda la expresión se invierte. Entonces sería por acá desde 1 hasta ahora infinito positivo. Ahora sí vamos a sumarle 1. Si le sumamos 1 a menos 2 sobre x, esto va a pertenecer desde 0 hasta al infinito positivo. Finalmente vamos a sacarle raíz a menos 1 menos 2 sobre x. Entonces, si nosotros sacamos raíz todos los valores que se encuentran en este intervalo, nos quedaría el mismo intervalo, ¿no? Es decir, de 0 hasta infinito positivo. Y entonces este viene a ser nuestra regla de correspondencia de la función que estamos trabajando, este es f de x, y la regla de correspondencia representa los valores del rango cuando reemplazamos o evaluamos valores del dominio. Entonces el rango viene a ser este intervalo desde 0 tomado hasta infinito positivo. Entonces, de esta manera es como se puede trabajar para poder hallar dominio y rango. Básicamente, haciendo un resumen, el dominio está relacionado con los valores que pueden ser reemplazados en la regla de correspondencia. Y para hallarlo entonces nosotros tenemos que restringir algunas veces y para ello tenemos que preguntarnos qué valores la expresión que nos están dando a trabajar no puede tomarlos, ¿no? O de qué manera los valores pueden ser reemplazados. Es alguna de las preguntas que podemos hacer para poder hallar el dominio. Una vez hallado el dominio, nosotros podemos encontrar el rango trabajando un poco con la expresión, ¿no? Haciendo aparecer, por ejemplo, un solo x y de ahí empezar a hacer o aplicar las propiedades de inecuaciones. Bueno, entonces con esto estoy llegando al final del video. Espero que este video te sirva. Ya saben que se está subiendo videos con respecto al curso de funciones. ¿Crees que este video te ayuda de mucho? Te invito a dejar alguna reacción y si tienes alguna duda también te invito a dejarlos en los comentarios y conmigo entonces sería hasta un próximo video.